estrictamente prohibido la recomendación de un vapeador y entonces empezó un mejor diagnóstico de enfermedades de manera indirecta por estas medidas que tuvimos en la pandemia. Y obviamente no es algo que le convenga a la industria tabacalera. Pues digamos que esta información no la trabajan las industrias farmacéuticas para estar haciendo una vacuna actualizada mes con mes. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. Bienvenidos a un nuevo episodio número 4. Vamos más allá de las enfermedades respiratorias, lo que la pandemia nos dejó también. Vamos a tocar muchos temas el día de hoy. Y está con nosotros la doctora Carla, quien es neumóloga, y vamos a discutir estos temas ampliamente. Carla, bienvenida. Muchas gracias. El día de hoy al podcast Más allá de la ciencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Clau, bienvenida a un episodio nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas todo? Muy bien también. Muy contenta de la respuesta que hemos tenido por este podcast. La verdad es que hay que darle las gracias a la gente, no a la audiencia que hemos tenido. Ya nada más falta que empiecen a comentar un poco más porque se ve, pero dejen los comentarios qué les ha parecido los episodios, qué otros temas les gustaría que abordáramos aquí, porque afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y bueno, muchas gracias a todos los que nos ven. Entonces, Carla, para esta gran audiencia que cada vez es más grande también, qué bueno, cuéntanos felicidades. Un poquito acerca de ti, qué hay más allá de Carla, cómo llegó a la neumología y por qué en otras áreas y por eso, qué hay detrás de todo este gusto, ¿no? Y esta pasión por lo que haces. Claro, bueno, pues mira, yo actualmente soy neumóloga clínica, yo soy egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero bueno, yo soy queretana y estudié la licenciatura en medicina en la ciudad de Querétaro y bueno, pues ahí me formé, estudié la parte de pregrado y realicé mis rotaciones en hospitales de segundo nivel, donde francamente se veía una necesidad por neumólogos. Nosotros contábamos con un solo neumólogo para atender 1 o 2 pisos, cerca de 25 o 30 pacientes, entonces desde el área de pregrado, en el internado, cuando rotamos, vi una clara necesidad de médicos especialistas para atención de enfermedades respiratorias que al día de hoy son un problema de salud pública. Entonces, pues ahí se vio una franca necesidad y bueno, pues incluso ya después rastreando incluso en la misma ciudad de Querétaro, no solamente en estos hospitales donde nosotros realizábamos las rotaciones, sino ya adentrándome un poquito a cuántos neumólogos teníamos en la ciudad, cuántos teníamos a nivel país, pues era una necesidad completamente. En Querétaro en esos entonces, que te estoy hablando hace 10 años de que yo me formé como médico general, pues teníamos en Querétaro cerca de 6, 7 neumólogos para toda la ciudad, ¿no? Entonces, pues era una necesidad importante y bueno, pues ahí nació el interés por estudiar esta especialidad y que al día de hoy pues me ha rendido de muchos frutos y estoy muy contenta. Regresando un poquito a lo que mencionabas, dijiste que este tema de las enfermedades respiratorias son un problema de salud pública. Así es. Es decir, sabemos que es todo un tema, y es ahora sí que una etiqueta mayor, ¿no? Nombrarlo problema de salud pública. Porque hay algunas como enfermedades en específico, ¿se agravó a partir de lo que vivimos en la pandemia o a partir de cuándo como que se le denominó de esta manera? Claro, fíjate, las enfermedades respiratorias desde antes de la pandemia ya habían sido consideradas como un problema de salud pública. En medicina debemos de cumplir 2 criterios para que una enfermedad, independientemente de la prevalencia, sea considerado como un problema de salud pública. En este caso, pues que tenga varios enfermos y que la letalidad de las enfermedades sea importante y que al día de hoy cobren pues muchas vidas por este tipo de enfermedades, ¿no? Específicamente las enfermedades infecciosas siempre han estado, neumonía, influenza, siempre han estado en las primeras 5 causas de muerte y enfermedades obstructivas, en este caso la EPOC, que es una de las enfermedades respiratorias más importantes con mayor cantidad de número de enfermos, pues también se encuentra dentro de las primeras causas de muerte. Entonces, pues por definición, las enfermedades respiratorias desde antes de la pandemia ya eran consideradas problemas de salud pública. ¿Y la pandemia cómo nos dejó al respecto? O sea, hablando de agravar, claro, ¿qué tanto agravó este tema? ¿No? Porque uno podría pensar que dices, ok, bueno, pues
El COVID, pues si tienes COVID, pues sigue siendo una enfermedad pues, de cuidado, ¿no? Pero si mientras no tengas COVID, todas las demás a lo mejor se mantuvieron igual. ¿Viste que hay algún cambio como que de la pandemia en las otras enfermedades o el que se sume el COVID también está agravando las cosas? ¿Cómo lo ves? Pues mira, a nosotros, bueno, yo trabajo en un instituto de referencia, que fue lo que vimos, que todas estas medidas preventivas para COVID aminoró los problemas respiratorios que ya teníamos. Exacerbaciones de asma, exacerbaciones de POC disminuyeron, se fueron a la baja porque, bueno, en primera el aislamiento, ¿no? Que todos nos mantuvimos en casa, después la utilización masiva de cubrebocas, higiene de manos, entonces eso ayudó muchísimo a la incidencia que teníamos nosotros ya censada de descontrol de enfermedades per se, como era EPOC, como era asma, entonces se vinieron a la baja. Entonces no podríamos decir que nos ayudó al control, pero sí este tipo de, digamos, de medidas que ya se habían implementado, que se han recomendado siempre para estas enfermedades, con COVID hubo mayor concientización, entonces vimos un control durante esos años de pandemia. Ahora sí que fue como un efecto colateral. Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. Estábamos preocupados por otra cosa, pero ayudó a otras, ¿no? Y Así tengo es. entendido que también, o sea, ahorita ha habido más diagnósticos de ciertas enfermedades respiratorias porque justamente hay ahora más cuidados, están haciendo más estudios de imagen a pacientes que se sospecha de COVID y eso, y justamente están siendo diagnósticos por hallazgo, ¿no? Exactamente, algo que tenemos en las enfermedades respiratorias y que por eso son problemas de salud pública es el subdiagnóstico que tenemos. Y hay un subdiagnóstico importante, uno, pues porque no se sospecha, no hay a lo mejor una buena sospecha por parte de los médicos y porque el paciente no tiene síntomas hasta que son etapas avanzadas, ya sea de POC, de cáncer, de asma, con varias crisis, etcétera. Entonces, en los primeros inicios de una enfermedad respiratoria cursan asintomáticas, entonces la persona no busca atención y está subdiagnosticada durante muchos años. COVID, digamos que fue una medida en la cual la persona se daba cuenta, o el médico se daba cuenta que esta persona tenía otra enfermedad, porque había estudios de imagen de por medio, porque se realizaban pruebas para descartar COVID en su momento, pero eran síntomas de otra cosa, y entonces empezó un mejor diagnóstico de enfermedades de manera indirecta por estas medidas que tuvimos en la pandemia. O sea, que quién lo diría, ¿no? Al parecer lavarse las manos y andar sí ayuda. con cubrebocas, exactamente, en Sí zonas ayuda. muy congestionadas ayuda bastante. Es correcto. De hecho, para evitar crisis de asma, crisis de POC, el uso de cubrebocas temporada invernal los ayuda bastante, y también para evitar el contagio de una persona que, bueno, ya está a lo mejor infectada por algún virus respiratorio estacional. Usar su cubrebocas pues es una medida preventiva para evitar el esparcimiento de estas enfermedades infecciosas. Y por ejemplo, ahorita que mencionas lo del EPOC, a mí siempre entiendo la parte de la enfermedad, ¿no? Soy pues eventos, en algún momento la revisamos, pero a mí me cuesta mucho, vamos a suponer que yo estoy teniendo síntomas, identificarlo y decir esto probablemente pueda ser EPOC. Y yo creo que a la gente en general, pues alguien que tiene asma, dices, pues desde pequeño se sabe que tiene asma, se cansa, no puede respirar muy bien, pero ¿cómo se ve el EPOC, no? ¿Cuáles son los síntomas y cómo podrían ayudar a la gente a identificarlos? Ok, mira, la EPOC pues es una enfermedad, son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y pues como su nombre lo indica, es una enfermedad crónica irreversible que cursa con obstrucción de los bronquios de una persona. Entonces les cuesta trabajo respirar, se cansan con actividades de esfuerzo mínimo, como es caminar 2-3 cuadras, subir una pendiente de escaleras o un piso de escaleras, empieza esta como sensación de fatiga, de ahogo, tos que dura más allá de 3-4 semanas, y bueno, pues son los síntomas, digamos, no de alarma, pero sí síntomas que empiezan a sugerir que esa persona puede tener una enfermedad obstructiva y que requiere de atención de un médico de primero o segundo nivel para empezar a canalizar las pruebas especializadas para el diagnóstico de EPOC. Entonces, tos, disnea o cansancio, fatiga al esfuerzo físico, son, digamos, que los dos datos pivote para empezar a sospechar, aunado a una exposición de riesgo. ¿Qué exposición de riesgo pueden tener las personas? Pues tabaquismo, al día de hoy es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, independientemente de la cantidad de cigarros o independientemente del tiempo. Una persona que fuma y a partir de los 40 años empieza con síntomas respiratorios crónicos es una persona candidata a un abordaje de EPOC. Entonces no puedes decir así como, porque esto lo he vivido con mis familiares, ¿no? No, es que ya me canso, es por el cigarro. Y es como, es por el cigarro. Claro, ¿no? O la tos del fumador. Exacto, la tos del fumador, y dicen, no se alarman, vaya, y no les llama la atención, como, oye, ¿por qué te cansas? Pues es porque soy fumador y ya, ¿no? Exactamente, a veces tendemos a generalizar que esto le pasa a todos los fumadores o que es normal tenerlo, y vivimos con esta información o mala información de, bueno, es normal, es habitual que te pase porque fumas. Digamos que no es normal, tendríamos que hacer un abordaje respiratorio. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se pueden tratar y la persona puede tener un buen control
control y una buena calidad de vida. No es normal vivir ahogándonos, vivir tosiendo, vivir con falta de aire o dejar de hacer nuestras actividades porque tenemos esta limitación. Entonces al día de hoy podemos controlar eso y las personas pueden vivir con esta enfermedad incluso sin tener síntomas, ¿no? Sí. Y como comentas, ¿no? Creo que justo todos estos, o los pocos diagnósticos que se hacían, pues, como lo comenta Diego, ¿no? Si la persona ni siquiera cree que pueda estar enferma, pues nunca va a acudir con un, primero de ir médico, ya menos con un especialista, porque tengo entendido que a veces en eso se tardan los diagnósticos, ¿no? Así es. Van con un médico general y pues diagnostica una cosa, están los tratamientos, no mejoran, hasta que eventualmente dice, ay, sabes que ya sale de mi jurisdicción, ve con el especialista, ¿no? Claro, son personas que vienen de ciclos de antibióticos y no mejoran, como bien dices tú, la tos, la flema o este cansancio al caminar y ya dicen, bueno, no es normal porque ya llevé tratamiento y entonces ahora sí los canalizamos a un especialista, ¿no? Pero digamos que es el pan de cada día en los centros de referencia de enfermedades respiratorias, que son personas que ya vienen de tratamientos previos, precisamente por esta malinformación de a mí no me va a pasar, o así vive mi papá, así vive mi familiar, y ahí está, ¿no? Está bien, no le han recetado nada, y a veces creen que es normal vivir así, ¿no? Y ahorita mencionaste un tema crucial que también se enlaza con otro problema de salud pública, que mencionaste eso, ¿no? Llegan de ciclos de antibióticos. Justamente. ¿Hay alguna manera, es complicado, se sabe, de poder decir, ¿sabes qué? Ya esto suena que es otra cosa antes de seguirlo? Es que siento que la medicina que me dieron no estaba tan fuerte, ¿no? Y entonces van con otro médico y le recetan un antibiótico porque dicen, pues está la garganta irritada, probablemente sea una infección, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de que podamos ayudar a la gente a darse cuenta de que, bueno, a lo mejor un antibiótico o cambiar de médico para que le dé un antibiótico más fuerte no sea la opción adecuada, sino buscar otro tipo de ayuda con algún especialista? Claro, de hecho, en relación a esto que mencionas, es muy importante dejar en claro de todas las personas que nos están escuchando que a veces tenemos la idea de antibióticos prolongados o antibióticos inyectados son más fuertes, más potentes y me ayudan más. Eso es un error. Al día de hoy, incluso las enfermedades respiratorias, contamos con muchos medicamentos antibióticos que pueden ser tomados y controlan mucho mejor la enfermedad antes de una inyección, ¿no? Que aparte es molesta, es el piquete, hay que ir a que alguien te la ponga. Entonces, vamos a quitar ese mito de que algo inyectado es más rápido y es más potente. Y bueno, la indicación de dar un antibiótico, pues esta sí la tiene que hacer, puede ser un médico general, no tiene que ser forzosamente el especialista, pero también tener en claro que un antibiótico va a mejorar los síntomas respiratorios que tenemos a las 48-72 horas, o sea, no es mágico, no es inmediato, porque la gente se desespera y a veces entendemos, viene ya con estos síntomas de mucho tiempo y quisieran el alivio pues de un día para otro, ¿no? Pero bueno, al final del día no es así y entonces también hay que pedirle al paciente un poquito de paciencia, que deje actuar los medicamentos y bueno, que tenga la confianza en el médico cuando ya ha acudido, de irnos de manera paulatina escalando medicamentos con intención de mejorar los síntomas. Y estos tratamientos que son, por ejemplo, para el EPOC, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos son? Porque a veces también ese es el miedo, ¿no? Que me va a cambiar radicalmente mi estilo de vida si me voy a medicar. A lo mejor tengo que ir al doctor a cada rato que me hagan estudios y que las inyecciones y las tabletas. ¿Cómo se ve más o menos un tratamiento para controlar este tipo de enfermedades? Ok, mira, los tratamientos que utilizamos al día de hoy para control de enfermedades respiratorias obstructivas crónicas, como es la EPOC, son medicamentos inhalados. Ese también es otro mito que hay que romper, que requerimos medicamentos tomados, inyectados para control de EPOC. No, el problema en la EPOC está en los bronquios y donde debe actuar el medicamento es en los bronquios. El único medicamento que va a llegar a los bronquios es el medicamento inhalado. Entonces son inhaladores que no modifican la calidad de vida de una persona, no modifican las situaciones que hacen normalmente día a día, su trabajo, las actividades laborales, las actividades de pareja, etcétera, incluso actividades de recreación, no se modifican con los tratamientos y se puede llegar a controlar la enfermedad, tener una expectativa de vida muy larga, control de síntomas con su medicamento inhalado. Aquí lo importante sería ver cuál es el mejor medicamento para una persona. Al día de hoy tenemos en el mercado cerca de 40-60 inhaladores distintos con medicamentos diferentes en cada cartucho y los costos son totalmente diferentes, entonces siempre es importante que cuando vamos a
dar un medicamento inhalado a una persona, sepamos cuál es la indicación, que esa persona sabe usar el medicamento, tiene una educación, tanto él y su familia, de cómo se utilizan estos medicamentos, para que haya un buen apego, un buen control de la enfermedad y ellos no noten pues una debilidad en relación a sus actividades o algo que impacta de manera negativa y que haya un descontrol, un desapego a los fármacos, ¿no? Entonces son inhaladores, no tienen ninguna repercusión. Otra cosa que es importante es que sepan que no hay efectos secundarios importantes porque el medicamento actúa en los bronquios, entonces es el único lugar donde va a actuar nuestro medicamento y no tenemos efectos secundarios a largo plazo que controlar con la terapia inhalada. Ok. Y por ejemplo, ahorita que hablando un poquito, entrando al tema de la investigación clínica, ¿hacia dónde ves que vaya la investigación clínica alrededor de esta enfermedad? O sea, ¿sigue como que para dar tratamientos inhalados, o sea, a través del inhalador, o se están moviendo hacia otro lado, a lo mejor alguna tableta que te pueda cubrir más tiempo estos síntomas, o como para dónde se está moviendo? Pues fíjate que ahorita en las enfermedades crónicas, obstructivas, llámese POC o llámese asma, la investigación va hacia el uso de biológicos, que son medicamentos subcutáneos que llegan a tener un mejor control de la enfermedad porque tienen otros mecanismos de acción, ¿no? Entonces no son antibióticos, digamos que no son medicamentos potentes por ser inyectados, simplemente son periódicos, tienen otro mecanismo de acción y se suman al medicamento inhalado para el control de las enfermedades. Entonces, tanto en asma como en EPOC, la investigación va hacia el uso de biológicos para intentar controlar a largo plazo más la enfermedad y tener expectativas de vida mucho más largas que lo que teníamos hace 10 años con nuestros pacientes que lamentablemente tienen esta enfermedad por alguna exposición que tuvieron años atrás. Mencionaste entonces que los nuevos tratamientos van como para la parte biológica, ¿no? Y cada vez que se toca el tema de medicamentos biotecnológicos, probablemente anticuerpos, péptidos, proteínas, etc., pues salta esta idea, ¿no? ¿Cómo ves el tema de costos? Porque pues si es una enfermedad como que tan prevalente en la población mexicana, es imposible no tomar en cuenta pues cómo van a estar los costos de estos nuevos tratamientos. ¿Crees que sean accesibles? ¿Crees que sea complicado como que implementarlos en, por ejemplo, en los hospitales públicos, o que puedan llegar incluso a la farmacia para que alguien que sufre POC pueda salir, comprarlos y no tener que invertir ahí 3 meses de trabajo? De sueldo, claro. Fíjate que sí es una barrera en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en muchos países de Latinoamérica y en el mundo, el apego a los tratamientos inhalados y de estas enfermedades crónicas, pues el primer tema a tocar y ponerlo en la mesa es el tema de costos. Definitivamente un biológico para un control de estas enfermedades tan prevalentes, que son crónicas y que hay que mantener este tratamiento de por vida en los pacientes, pues sí podría ser digamos que una barrera para tenerlo en las instituciones públicas, pero al final del día, pues hacia allá va la investigación y hacia allá va. En su momento también los inhaladores, y cuando se estuvieron probando moléculas que al día de hoy sabemos que controlan mucho mejor estas enfermedades, en su momento eran costosas, pero después al hacerlos más frecuentes el uso, al encontrar pacientes que eran candidatos a estas terapias, pues se van abaratando los costos porque vamos justificando la necesidad, y al día de hoy pues así es como se mueven los medicamentos, ¿no? En oncología pasa, en cáncer de pulmón, en su momento en los inicios de las terapias de cáncer de pulmón novedosas que se tienen en la actualidad, una barrera muy importante en las instituciones fue el costo del medicamento, pero hoy tenemos mucha población afortunadamente diagnosticada que recibe estos medicamentos y que tienen acceso gratuito en las instituciones de referencia para enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces sí puede ser una barrera en su inicio, pero al final tenemos que trabajar todos desde la parte médica, la parte administrativa, de que al final del día van a ser medicamentos que van a controlar a nuestros enfermos, y cuando son problemas de salud pública, pues el costo-beneficio llegan a ser redituable. Es así. Y buen momento para hacerle el comercial aquí en la parte de la investigación clínica, ¿no? Porque pues aquellas personas que puedan ser candidatos para entrar a un protocolo de investigación clínica alrededor del EPOC, pues pueden recibir estos tratamientos. Ahora sí que ya dependerá del protocolo si es de manera indefinida o durante cierto periodo de tiempo, pues sin costo, o sea, sin un costo que ellos tengan que absorber, y pues sea como sea, les va a ayudar para su enfermedad, ¿no? Entonces 100% consideren que la investigación clínica sí es otra opción. Es así, una puerta de entrada para ese tipo de moléculas. Digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar también para proyectos de investigación, y siempre fomentamos información correcta al paciente, ¿no? ¿Qué puede obtener cuando participe en un proyecto de investigación? Y al día de hoy muchos pacientes se pueden beneficiar de un protocolo de investigación del uso de estas terapias, y bueno, pues al final del día sin costo, y pueden ser beneficiados controlando su enfermedad, y la investigación clínica puede ser una opción para ellos. ¿Y tú actualmente tienes
o estás llevando a cabo protocolos que estén corriendo actualmente? Sí, de enfermedades respiratorias tenemos, digamos que de las enfermedades más prevalentes, como lo mencionamos en su inicio, asma y EPOC. Al día de hoy son enfermedades donde la investigación tiene pues un punto de partida muy importante porque buscamos cada vez mejorar, alargar la supervivencia de estos pacientes y las terapias biológicas pues hacia allá van, a cronificar aún más estas enfermedades y sí tenemos protocolos corriendo de asma, de EPOC. En su momento también participamos en proyectos de hipertensión pulmonar, enfermedades que son consideradas de difícil diagnóstico, pero que al día de hoy, pues en centros de referencia o incluso sumando esfuerzos en diferentes centros, pues podemos tener cada vez más pacientes identificados con estas patologías. Y justamente nos dicen, ¿no? O sea, los tratamientos del EPOC están hechos para, pues, controlar la enfermedad, ¿no? Aquí, ¿cómo ustedes como médicos, cómo saben si un paciente sí o no está respondiendo al tratamiento? ¿Qué es lo que les dice? Hay que hacer un cambio. No, está bien, dejemos eso. Claro. ¿Cómo lo miden? Justamente, mira, nosotros a diferencia de los oncólogos, que ellos miden tumores, digamos que es la manera objetiva en la que ellos le pueden decir a una persona, pues tengo que cambiar la terapia porque el tumor mide más, o sea, tienen algo para medir en una imagen. En enfermedades respiratorias lo hacemos con cuestionarios de síntomas. Si el paciente tiene más tos, más flema, se cansa más de lo que habitualmente él considera su basal, o que nosotros como sus médicos tratantes consideramos la basal de una persona, estamos hablando de que la persona se está descontrolando, se está exacerbando, que este es el término médico que damos en enfermedades respiratorias, exacerbación de la enfermedad, eso es igual a descontrol y es igual a cambio de terapia. En este caso, en los inhaladores para asma y EPOC, lo que hacemos es subir un escalón. Los inhaladores se miden en potencia, digamos, por escalones, que en qué escalón está nuestra terapia, en qué escalón está nuestro paciente, y si hay necesidad de cambiar porque está exacerbado, pues subimos un escalón de tratamiento. Al día de hoy también ha avanzado mucho la investigación en enfermedades respiratorias, y antes nos decían que solo podíamos subir hacia arriba el escalón, pero hoy sabemos que el paciente, una vez controlado, también lo podemos bajar, ¿no? O sea, podemos desescalar la terapia y eso nos habla de que el paciente tiene un muy buen apego, está más educado, utiliza mejor su inhalador y al final pues tiene mejores resultados y tiene un impacto positivo en calidad de vida. Sí, y ahorita regresando un poco a lo que nos comentabas de que hay exacerbaciones en temporada de frío. ¿Por qué sucede? O sea, ¿por qué un paciente con una enfermedad respiratoria empeora en una temporada invernal? Fíjate que cuando hay altibajos de temperatura o que hay cambios de humedad en el ambiente, la vía respiratoria también se afecta, digamos que su humedad, su temperatura bajan y eso hace que sean más propensos a infectarse de virus estacionales, virus respiratorios, que normalmente a lo mejor también están en otras temporadas, pero como no hay este altibajo de temperatura, de resequedad de la vía respiratoria, pues no les afecta. En EPOC, en asma, en fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, temporada invernal donde estos picos de temperatura resecan la vía respiratoria, hace que sean propensos a infecciones y las infecciones son la causa de la exacerbación. Entonces, la causa número uno de que una persona con asma, con EPOC se descontrole es que tiene un virus respiratorio porque hubo cambios en humedad y temperatura de la vía aérea. Digamos que se volvieron más susceptibles. Exactamente. ¿no? Y aprovecho el virus, aprovecho la bacteria y se junta todo, se hace un ambiente propicio y que justamente esto es lo que vimos en COVID. Traían su cubrebocas, entonces la vía respiratoria no se afectaba por humedad, temperatura, a pesar de ser temporada invernal o picos de altibajos de temperatura, y pues la persona traía su cubreboca, no resentía esto y el virus pues no llegaba, ¿no? Entonces nos ayudó muchísimo a controlar este tipo de exacerbaciones que son motivo de consulta en los centros de referencia y vimos que afortunadamente no nos necesitaban porque estaban controlados, estaban en casa y estaban utilizando estas medidas de protección, ¿no? Y ahora, posterior a pandemia, ¿esta medida se quedó como recomendación para esos pacientes? Yo no sé si antes existiera uno de previo a COVID, ya sabes que a partir de, no sé, diciembre que empieza a usar cubrebocas, o llegó como una recomendación nueva, o hay algo. Ya estaba como recomendación, pero claro, como todo, pues no había un muy buen apego, lo sabemos, y eso era la causa principal de por qué al día de hoy las enfermedades respiratorias son consideradas un problema de salud pública, pero sí mejoramos mucho la educación del paciente y la familia, ¿no? O sea, ellos sabían que al tener una enfermedad respiratoria previa eran más propensos a infectarse de COVID, a tener cuadros de COVID grave, entonces pues ya digamos que ese temor, por así decirlo, hizo que ellos tuvieran un mejor apego, y al día de hoy personas que sí tienen una enfermedad respiratoria previa sí siguen utilizando su cubreboca, a pesar de que el resto de la población pues bajó un poquito ese tipo de precaución, pero ellos sí se les quedó como muy arraigado esta parte de educación de mira, vamos a evitar más descompensaciones, necesidad de visitar urgencias, necesidad de hospitalizarte, entonces sí lo utilizan como medida, lavado de manos o desinfección con alcohol y su cubrebocas.
Y oye, antes de pasar al siguiente tema, algo que me surgió una duda, más como un dato curioso porque nunca había escuchado el término, dijiste hipertensión pulmonar. Es correcto. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Mira, pues así como se sube, digamos, la presión de todas las arterias del cuerpo, el pulmón también tiene vasos específicos que lo conectan con el corazón, por así decirlo, y cuando la presión de esa área sube, estamos hablando de hipertensión pulmonar. La mayoría de enfermedades respiratorias puede hacer que el pulmón y corazón, que al final trabajan juntos, se forcen y que la presión de sus arterias, de sus vasos, de sus venas suban, y bueno, pues empieza el término de hipertensión pulmonar. Eso también da mucha disnea, mucho desacondicionamiento físico, y es un diagnóstico difícil llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar por el tipo de pruebas que se requieren, ¿no? Entonces lo que necesitaríamos hacer es prevenir hipertensión pulmonar tratando el resto de enfermedades para que corazón y pulmón trabajen bien, estén siempre estables, controlados a pesar de tener ya una enfermedad, y a eso se refiere la hipertensión pulmonar. Y por ejemplo, fuera del tema de los cambios de temperatura, a lo mejor lo del cubrebocas, que dices son buenos, a lo mejor son cosas que son difíciles para alguien como que apegarse a eso, ¿no? Me choca salir con el cubrebocas, el cigarro no lo puedo dejar. ¿Existen algunos otros factores que pueden ayudar a estas personas a cuidar esta enfermedad que puedan exacerbarse? ¿O nada más sería como apéguese a eso y con eso la armamos? No sé, ejercicio, por ejemplo, como para mejorar la condición, claro, moverse a algunas zonas lejos de la contaminación. Justamente hay una serie de recomendaciones no farmacológicas para controlar estas enfermedades. Una de ellas es, pues, estar en ciudades de preferencia con tasas bajas de contaminación ambiental, ¿no? Que al día de hoy, exactamente, que al día de hoy lo monitorizamos y estamos muy cerca de la Secretaría de Medio Ambiente para ver toda esta parte de partículas de contaminación ambiental, que definitivamente un enfermo con una enfermedad, a ver si valga la redundancia, con asma, con EPOC, pues les llega a descontrolar la enfermedad. Entonces esa sería una recomendación. Vivir a nivel del mar cuando ya hay necesidad de oxígeno. No todos nuestros enfermos requieren oxígeno, pero cuando ya la enfermedad está avanzada y sí requieren de oxígeno suplementario, siempre se van a sentir mejor al nivel del mar. Entre más arriba estemos, más oxígeno requieren. Entre más al nivel del mar estemos, menos oxígeno suplementario requieren a través de sus tanques o de sus concentradores. Entonces es una recomendación. Cuando un enfermo ya utiliza gran cantidad de oxígeno o tiene muchos síntomas, pues si hay posibilidad de estar cerca del nivel del mar, sería lo ideal. Sus vacunas, siempre tener su esquema de vacunación completo. Al día de hoy al menos los neumólogos recomendamos sus vacunas de influenza anual, su vacuna antineumocócica anual con refuerzo y posteriormente cada 5 años. Eso también evita las exacerbaciones de enfermedades respiratorias, y más que rehabilitación, porque no todos los enfermos están deshabilitados y requieren una rehabilitación, sino más bien sería ejercicio cotidiano. ¿Qué tipo de ejercicios nos apoyan más al tema respiratorio? Natación, yoga, caminata, son digamos que las recomendaciones de ejercicio físico que puede ayudar a un enfermo pulmonar a estabilizarse y controlarse de la enfermedad. Entonces hay varias opciones, ¿no? Exactamente. Digo, lo ideal es que deje de fumar si es fumador. Bueno, sí, claro, esa es la primera. Ahí, ¿no? Esa es la primera. Siempre lo decimos, y más cuando nos dedicamos a temas de tabaquismo. En mi caso, yo me dedico a cáncer de pulmón. Nunca es tarde para dejar de fumar. Siempre va a haber beneficio, tanto en la persona como en familiares. Al día de hoy sabemos que incluso la persona que está cerca del fumador tiene más riesgo de enfermedades. Ya no directo el fumador activo, ¿no? Sino la persona que está cerca. ¿Por qué? Porque el fumador digamos que pues consume los componentes del cigarrillo a través de un filtro, pero la persona que está cerca pues no tiene el filtro, ¿no? Entonces hacemos mucho más daño a la persona que está cerca de nosotros que el propio fumador. Pero definitivamente la primera recomendación es dejar de fumar si el paciente tiene todavía esta adicción activa. Ok, y ahorita hablando de eso de dejar de fumar, hay un tema que ha estado muy sonado y que en alguna oportunidad, bueno, yo he tenido chance de meter un poquito a investigar y además recientemente igual con las nuevas regulaciones sonó mucho el tema de los vapeadores. Justamente. ¿Han tenido, o en donde trabajas o en investigaciones que has colaborado, la oportunidad de ver si verdaderamente tiene este efecto de no, o sea, dejas el cigarro y el vape mucho mejor, ¿no? Ningún riesgo, básicamente algunos que lo defienden a capa y espada. A capa y espada, justamente. No tiene ningún riesgo. Pero hay estudios en donde dicen es que hay cosas que no sabemos que tienen, ¿no? O sea, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que tiene. Sí, humo no trae, ¿no? Pero precisamente como son partículas más finas, pues tienen la capacidad de incluso pasar más allá de los blancos y entrar directamente a torrente sanguíneo. Pero aún no hay suficiente evidencia como para decir, mira, aquí está toda la evidencia sobre la mesa, ¿no? Claro. Y digamos que hay intereses económicos pues bastante fuertes detrás de esto, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que has observado alrededor del tema del vape?
Pues mira, en el hospital donde yo trabajo, que es un centro de referencia, estrictamente prohibido la recomendación de un vapeador, y esto es en fundamento a que el día de hoy sabemos, uno, que el vapeador no ayuda a un fumador a dejar de fumar, que fue la primera recomendación por la cual el vapeador existió. Es un dispositivo que le va a ayudar al que fuma a que deje de fumar. Totalmente falso. Los estudios al día de hoy que tienen buena metodología no tienen esos resultados de que al día de hoy nos digan que efectivamente un vapeador le ayuda a una persona a dejar de fumar. Entonces, definitivamente como una estrategia para dejar de fumar, no. Que sea menos o más inocuo o menos dañino que un cigarrillo convencional, pues ahí hay muchas aristas que podíamos platicar, ¿no? O sea, dañino ¿en qué sentido? Si me dices en relación a cáncer, lamentablemente no tenemos estudios a largo plazo de los vapeadores que nos digan, híjole, definitivamente sí no generan más cáncer, porque al día de hoy nos falta tiempo, ¿no? Y aparte también hacer un estudio que esté controlado, un ensayo clínico, necesitaríamos patrocinio de la industria tabacalera para que estuviera, pues obviamente proporcionando el vapeador, proporcionando toda esta situación, y obviamente no es algo que le convenga a la industria tabacalera, ¿no? Entonces, pues hay muchas aristas que se podrían tocar, pero definitivamente en cuestión de salud, digamos que un vapeador no es inocuo, genera los mismos efectos irritativos de inflamatorios en la vía respiratoria que un cigarro convencional, y a diferencia del cigarro convencional, el vapeador lo puede hacer en agudo. Lo que un cigarro a lo mejor te puede dañar y requiere una latencia para inflamar, para darte POC, para darte cáncer, un vapeador puede inflamarte tu vía respiratoria desde ese día, en ese momento que lo estás utilizando, y puede dar síntomas asmatiformes, cerrar nuestros bronquios, tos crónica, etcétera. Y está demostrado que cuando yo utilizo un vapeador, a los 5 o 10 minutos mis bronquios se pueden cerrar, y eso está demostrado por espirometrías, que son las pruebas que utilizamos los neumólogos para medir, digamos que la apertura de un bronquio y cómo está entrando y saliendo el aire de una persona. Está demostrado que un vapeador en agudo puede generar eso, cosa que el cigarro no lo hace, y no es que esté defendiendo al cigarro convencional, es simplemente para decir que el vapeador no es inocuo e incluso genera otros riesgos en agudo que desconocíamos del cigarrillo convencional, ¿no? Entonces definitivamente no es una recomendación. Y qué bueno que mencionas eso de no estoy defendiendo al cigarro, porque como que se ha enmarcado demasiado el discurso en, no, es que no recomiendo los vapes, entonces debo seguir fumando. Pues no, o sea, no se trata de eso. Exactamente, ni uno ni otro, pero digamos que al final del día el vapeador vino o se presenta como una opción para dejar de fumar, y no lo es. Entonces, totalmente falso, no lo recomendamos en ese sentido. Y bueno, repito, no es que volvamos a incitar a la persona que fuma, que siga utilizando cigarro convencional, pero es importante que sepa que el vapeador no lo va a ayudar a dejar de fumar. La adicción sigue. ¿Por qué? Porque la mayoría contiene nicotina en los líquidos, y la dificultad de las no regulaciones que tenemos en nuestro país, o la falta de regulaciones, que no sabemos al día de hoy lo que se comercializa que contiene, ¿no? Entonces, al día de hoy se pueden adicionar otras sustancias. Por ahí a veces nos discuten a los neumólogos, es que esta sustancia, digamos los aldehídos, algunos aceites, etcétera, no generan daño. No, bueno, no generan daño en la piel, o a lo mejor si te lo untas en otra cosa, ¿no? Pero en los bronquios sí genera daño, genera neumonías, puede generar incluso la necesidad de intubación de una persona. Una persona puede perder la vida, una persona muy joven que no fumaba y que a lo mejor por esta mala información de es inocuo, empieza a vapear y de repente lo tenemos intubado en una terapia intensiva y lamentablemente puede perder la vida, ¿no? Sí, de hecho creo que he sabido de los casos en los que hay como lesión pulmonar causada por vapeadores, justamente son en personas jóvenes, ¿no? No fue una persona adulta, o como digo, el de cigarro igual justo te lleva años en llevar a una enfermedad crónica, un EPOC, un cáncer. El vape te lo hizo en menos de poco tiempo, y era una persona que no fumaba, que no tenía pues ningún otro riesgo para perder la vida por a lo mejor utilizar algo irritativo en vía aérea, y que esta desinformación pues está haciendo o los está poniendo en este riesgo, ¿no? Entonces cada vez vemos gente más joven, gente escolar, secundarias, preparatorias, primarias, que están utilizando estos dispositivos por moda y por desinformación al final del día, ¿no? Sí, o de que inclusive pues es meter sustancias que no deben ir por vía aérea a la vía aérea, ¿no? En general, ni el cigarro, ni el vape, ni nada que uno inhala que no sea medicamento debería ir por vía aérea, ¿no? O sea, nuestros pulmones no nos vamos a ir tan lejos. Los productos de limpieza. Si tú mezclas productos de limpieza en un espacio cerrado, y que eso es muy común que lo hagamos, que para que quede más limpio nuestro baño, nuestra casa, que huela más rico, y mezclamos todo y de repente ahí Sí, exactamente. Entonces eso también puede hacer que una persona necesite una estancia en urgencias, necesidad de intubación, una neumonía por inflamación de su pulmón, etcétera. ¿Por qué? Porque bien lo dijimos, a lo mejor eso en
el piso sí ayuda mucho, ¿no? Pero en la vía respiratoria no está hecho para estar en tus bronquios, no está hecho para que lo estés inhalando, y al final del día, pues el pulmón es un órgano vital. Si no respiramos, no existimos, ¿no? Y oye, regresando al tema de las vacunas, ahorita me acordé que mencionaste, ¿no?, de la recomendación es vacunarse. Ahorita que es temporada invernal, pues hay muchas campañas de la vacunación contra la influenza, contra el COVID y todo esto, ¿no? Pero también hay como que mucha controversia alrededor de si tienes que vacunarte contra la COVID varias veces, que creo que ya están sacando como por temporadas. También he llegado a escuchar comentarios, si esto de mis familiares, amigos, como ¿por qué cada año me tengo que vacunar contra la influenza otra vez? ¿Por qué no sacan la vacuna contra la gripe? Es decir, todo este tema de vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes hablar acerca de las vacunas en temporada invernal específicamente? Claro, pues mira, las vacunas siempre, digamos, desde la parte respiratoria, neumológica, están recomendadas porque, pues, uno, es la principal causa de exacerbación de las enfermedades per se, y porque al día de hoy tenemos evidencia suficiente para estar a favor de vacuna antiinfluenza, vacuna antineumococo, por los diferentes serotipos que se presentan con diferentes estaciones. Entonces, año con año tenemos que tener como esta revacunación para estar protegidos de los nuevos serotipos que se presentan, cosa diferente a COVID, que al día de hoy no tenemos una recomendación estandarizada de que año con año me va a proteger con estos nuevos serotipos. ¿Por qué? Porque al final del día no tenemos vacunas de COVID que año con año se estén digamos que comercializando o generando contra las nuevas cepas, ¿no? Entonces, al menos en la actualidad no hay una recomendación estandarizada para aplicarnos vacuna COVID anual o semestral, a diferencia de vacuna de influenza, vacuna de neumococo, específicamente si tenemos una enfermedad respiratoria. Un mito que hay que romper con nuestros enfermos o nuestros usuarios de servicios de salud de enfermedades respiratorias es: no me va a dar reacción. Sí nos va a dar reacción. A veces nos dicen, es que si me vacuno me siento peor. Claro, o sea, cuando nos vacunan nos ponen cierta parte de virus y nuestro sistema inmune va a generar una respuesta. Entonces vamos a tener molestia, un cuadro gripal leve, fiebre, y eso pues es habitual verlo en las personas, y es la manera en la que la vacuna va a generarte una respuesta. Malo que me dijeras, me vacuné y no me pasó nada. Ahí más bien me preocuparía más qué pasó, exactamente, qué pasó si no te dio nada. Pero es habitual que la persona presente esta reacción, y más bien hay que perderle el miedo a la reacción. O sea, la reacción es que nuestro sistema inmune está respondiendo y está generando memoria inmunológica para protegerme durante todo ese año de si yo estoy cerca de una persona con influenza, con neumococo, bueno, pues voy a estar protegido porque mi sistema inmune ya lo va a reconocer y pues no me voy a infectar, enfermar, pero sí vamos a tener una reacción. Entonces no hay que tenerle miedo a la reacción, y hay que saber que la reacción es por la forma en la que funcionan las vacunas, y pues seguir fomentando la vacunación, ¿no?, que es una de las herramientas preventivas que tenemos para el control de enfermedades respiratorias. Y justo nos mencionabas, ¿no?, cuando hablabas de que es preventivo para pacientes con EPOC, mencionabas que la vacunación de influenza es anual, sin embargo neumococo es un refuerzo y después cada 5 años. ¿Por qué cambia entre uno y otro? ¿Por qué una sí nos la tenemos que poner cada año y por qué otras podemos esperar 5 años a ponérnosla? Claro, pues mira, es mucho más fácil que los virus tengan estos cambios de serotipos o cepas, y por eso es que la vacunación, en este caso influenza, que es un virus, pues es anual, a diferencia de neumococo. Incluso neumococo tenemos 2 vacunas, que una es contra 13 serotipos, otra es contra 23, es decir, diferentes tipos de neumococo, y entonces la de 23 es la que estaría recomendada con una aplicación, un refuerzo anual, y posteriormente 5 años. Entonces no cambian ni mutan tan frecuentemente una bacteria como un virus. Entonces es por eso que son recomendaciones distintas, porque las enfermedades que protegemos son diferentes. Unas son virales, unas son bacterianas, y pues la recomendación viene de ahí, de justamente cada cuando cambia o muta un virus, y porque es que me tengo que aplicar refuerzos, ¿no? Entonces, influenza, bueno, tenemos que hay vacunas, o tengo entendido que hay algunas que igual tienen como para 2 serotipos, otra para 3 serotipos, 3 para 4, o sea, ¿hay alguna que sea mejor que otra? Cualquiera de... Pues digamos que la recomendada para enfermos respiratorios de 3 serotipos, entonces esa digamos que cubre los serotipos más frecuentes de temporada invernal, entonces sería la recomendada para todos. Igual aquí creo que sería bien hacer una pausa para la audiencia para decirles que es un serotipo, ¿no? Porque estamos hablando de los diferentes serotipos, ¿no? ¿Qué es un serotipo? Mira, pues muy son... Como de pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es un serotipo?
Cuando hablamos de los diferentes serotipos digamos que de un virus, son virus que conforme van avanzando el tiempo o se van mezclando, van adquiriendo cierto tipo de conformación o proteínas distintas y pues aunque es la misma enfermedad, el virus ha adquirido una conformación distinta. Entonces, como es una conformación distinta por una partícula o una proteína o algo muy chiquito, que a lo mejor podemos decir sigue siendo la misma enfermedad, para el sistema inmune sigue siendo algo ajeno, por muy pequeñito que sea. Entonces, eso hace que cambien o se generen como diferentes caras de un mismo virus. Ahora ya trae lentes, ahora trae el pelo lacio, ahora lo trae planchado, etcétera. Entonces, es el mismo, pero va adquiriendo diferente conformación conforme va pasando el tiempo. Entonces, a eso nos referimos con que hay que tener refuerzos de vacunas para que nuestro sistema inmune pues pueda reconocer a todos, ¿no? Pueda reconocer al virus de influenza cuando viene con lentes, cuando viene planchado, cuando viene chino, etcétera. Entonces, con la información necesaria para montar una respuesta y defendernos ante un contagio. Entonces justo, ¿no? Pues cada año van saliendo nuevos, entonces por eso cada año vamos a necesitar diferentes vacunas, porque supongo, ¿no? Son diferentes serotipos cada año, entonces cada año tenemos que estar actualizando estas refuerzos, vacunas. Justamente, a diferencia de a lo mejor algunas otras enfermedades donde es una aplicación y ya no necesitas tú un refuerzo, porque pues esos virus o esos agentes infecciosos tienen menos capacidad de estar cambiando conforme el tiempo y pues no requieren de aplicaciones seriadas. Y que es más o menos la lógica que algunos países están utilizando para decir, también lo necesitas para COVID, ¿no? Vamos a hacer una vacuna anual, pero bueno, el tema que tengo entendido hasta ahora es que pues no le están haciendo para diferentes serotipos, sigue siendo lo mismo, no estamos exactamente, ahorita no tenemos, digamos que vacunas con cada serotipo que se está identificando, porque al día de hoy los centros de referencia y que tienen la posibilidad de hacer estos análisis de identificar los serotipos de virus, pues digamos que esta información no la trabajan las industrias farmacéuticas para estar haciendo una vacuna actualizada mes con mes del serotipo que está saliendo, que está siendo el prevalente, por lo cual la recomendación al día de hoy no es vacunarnos cada 2 meses, cada 3 meses. Sí, o inclusive anual, ¿no? No hay exactamente un dato que nos pueda decir si funciona que te pongas la vacuna anual. No, igual y en unos años se pueda generar la información, pero hasta hoy no la tenemos. No es una recomendación estandarizada y pues costo-beneficio sería mejor nuestras medidas preventivas, ¿no? Seguir usando cubrebocas, lavado de manos, desinfección con alcohol gel cuando no me pueda lavar las manos con agua y jabón. Y si soy un enfermo respiratorio y visito constantemente hospitales para mi seguimiento, pues sí acudir con mi cubrebocas, porque ahí digamos que se concentran, son enfermos respiratorios y si uno está tosiendo ya me infectó a los otros 20 de la sala de espera, ¿no? Entonces siempre recomendar a nuestros enfermos cuando visiten hospitales traer su equipo de protección, que puede ser un cubrebocas tricapa simple, no necesitan guantes, no necesitan gorro, porque también eso pasó, ¿no? De que entre más protegido yo, mejor. Triple cubrebocas. Exactamente, los guantes, 2 guantes, el cubreboca 3 y luego otro más potente y luego otro y el gorro. No, o sea, si no son personal de salud a tener un enfermo contagioso, el cubrebocas tricapa, que es para, digamos que evitar contagios de estas enfermedades, es el recomendado, sin ningún otro tipo de protección. Sí, porque luego justo el mal uso de los equipos de protección hace que te contagies más, justo, que si te hubieras puesto tu cubrebocas justo, normal, que es lo que pasó en COVID y que también al inicio nos costó un poquito. Yo traía los guantes y entonces ya no me hacía lavado de manos ni higiene de manos con alcohol porque yo me sentía protegido con el guante, pero yo andaba por ahí contagiando todo. Y no solo COVID, digo, otras enfermedades que te transmiten de una manera más fácil por contacto. Entonces eso empeoró un poquito, pero bueno, al día de hoy creo que ya estamos desmitificando eso y nos está yendo mejor. Sí, o la misma gente, ¿no? Que andaba en el súper con guantes, y agarraba la cara y agarraba todo y después se rascaba la nariz y, o sea, ya valió tu uso de guantes, ¿no? Los que traían careta, ¿no? Y traían cubrebocas. Exactamente. Exactamente. ¿No? A mí me tocaba ver los que se quitaban el cubrebocas y se lo ponían sobre la mesa, ¿no? Lo voy a dejar aquí mientras como y ya después lo vuelvo a poner. Y luego ya me lo pongo. Ajá. O el mismo cubrebocas 3 días, ¿no? Porque aquí lo tengo, yo todavía no se arruga, todavía no se ve bonito. Lo pongo al sol para que se seque, me lo pongo al revés. Bien durito, bien planchado y lo puedo volver a usar. No. También tienen como vida útil los cubrebocas de este tipo, que son los cubrebocas tricapa. Entonces, si es recomendado, pues uso para ir a la consulta, regresamos y se desecha, ¿no? Por nuestra higiene de manos. Sí, son los cubrebocas más convencionales, ¿no? Los que puedes encontrar en una farmacia, no es el KN, que bueno, ya también hasta en cualquier esquina lo encuentras, ¿no? Increíble que... Como las tomografías, ¿no? COVID vino a dejar en cada esquina
una herramienta que antes era muy difícil de adquirir o tener acceso, pero bueno, como bien dices, el buen uso de los insumos es lo que también nos ayuda al control de estos contagios, ¿no? Y vale la pena señalar que este tema de la vacuna de COVID, en primera, puede cambiar, y segunda, hasta ahorita solamente en la vacuna de COVID es donde se tiene esta recomendación, ¿no? De que, bueno, está haciendo la misma vacuna, no hay una recomendación oficial de aplicársela cada 6 meses, cada año, pero de las otras enfermedades sí. Entonces no vale decir como de yo vi que dijeron que no hay que vacunarse cada año, como dicen, porque está contra la cepa que no se ha actualizado, ¿no? Esto solo aplica para la vacuna COVID, ¿no? Pero Es correcto. En cualquier momento puede cambiar. Es correcto, digamos que la evidencia al día de hoy es esta, pero bueno, pues seguramente la información va a ir cambiando y esto lo vamos a ir actualizando, pero bueno, al día de hoy la recomendación para COVID no es que sea anual ni tampoco semestral. Sí, o no, había personas que cada que salía una se la querían poner, ¿no? Claro, entre más vacunas, más protegido. Llevo 6 vacunas, yo sé. Te están haciendo lo mismo que si tuvieras puesto una y el refuerzo. Y tu cubreboca. ¿no? Exacto. Mejor, ¿no? Y es nada más correcto. decimos, ¿no? Son efectos adversos de gratis, Correcto. ¿no? Es ahí donde, pues, justo, ¿no? Siempre en investigaciones esta balanza riesgo-beneficio, pues aquí, digo, son situaciones que nadie está recomendando que te pusieras 6, ¿no? Evidentemente fueron decisiones que las personas Propias. tomaron, ¿no? Pero pues que aquí el riesgo sí era o pudiera ser mayor que el beneficio que les esté generando. Es correcto. Entonces, pues nada más tenían el riesgo, a lo mejor, como bien dices, de un efecto adverso de la vacunación, sin una evidencia contundente de a lo mejor un especialista, de decirte, mira, ¿sabes qué? Estás protegido. Al final del día, tu sistema inmune ahorita contra estas cepas que tenemos y que están circulando y que están identificadas genéticamente, pues estás protegido. Entonces, no se requiere tener más, ¿no? Estás en exceso tampoco es bueno, al menos en vacunas de COVID, ¿no? Sí. Al menos en vacunas. Aclarando, sí. Sí, hablamos de dinero, otra cosa, no. me dirán, en exceso sí, no, pero en vacunas de COVID al día de hoy no. Y por ejemplo, alguien que no se vacunó nunca contra algún despistado que dijo, no, me dio miedo salir incluso a vacunarme, nunca me la puse. Pero ahorita decir como, pues ya para qué, ya no hay pandemia. A esa persona que no se vacunó contra COVID, chance no le ha dado. ¿Se recomienda tomarla, bueno, que se aplique la vacuna? Pues ya no. Pues ahorita si fuera la vacuna, digamos, actualizada con las cepas que tenemos identificadas ahorita, sí, porque lo protege contra estas cepas que están circulando actualmente, ¿no? Digamos que ya lo que pasó, pues ya no lo resintió, ya no lo afectó, pero tendría que ser una vacuna actualizada contra los serotipos actuales. Pero si no es así, pues ya no tendría beneficio de aplicarla. ¿Y dónde podría enterarse alguien que ya la actualizaron, ¿no? ¿En fuentes oficiales o habrá... ¿Dónde puede encontrar la gente esta información? Pues mira, en pandemia, que fue lo que nos dejó la pandemia también, que hubo mucha mala información, porque hubo mucha difusión de información incorrecta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Aquí, como bien dices tú, fuentes oficiales, al final del día, hospitales de referencia, siempre estamos haciendo recomendaciones, tenemos boletines, tenemos en nuestras páginas institucionales cuáles son las recomendaciones actualizadas en temas de vacunas. Entonces, serían sitios oficiales a consultar, si es que yo tengo una duda como paciente, como familiar de paciente, donde puedo consultar si está recomendado o no, qué recomendaciones me hacen los expertos, ¿no? Entonces, fuentes oficiales, nada más. Ahí yo sí sería de la idea de que nada más. Sí, ¿y hay algún como consenso internacional que justamente pueda dar como esta información de, oye, o recomendaciones en general a este tipo de pacientes donde también pudieran consultar, ¿no? Porque hay veces que decíamos, ¿no? Justo la recomendación contraria, FDA te dice sí, vacúnate de manera anual, EMA de Europa te dice no tenemos datos que sustenten, ¿no? Y México está en los mismos, ¿no? Hasta hoy no hay nada, o sea, no está por ley que te tengas que vacunar, no está recomendado, más bien, no te pueden obligar a vacunarte. Sí, no puedes obligar. Sí, pero no hay algo que sí lo recomiende, entonces, justo, pero hay veces que hay, sí, como consensos internacionales o cierta, pues, no sé cómo decirle la palabra, ¿no? Pero que se juntan y se dicen, oye, ¿sabes qué? Ya revisamos la información de todo el mundo, estas son las donde hay como incluso recomendaciones de los más expertos en el tema, vienen los niveles de evidencia, digo, al menos en neumología, para temas de infectocontagiosos, siempre le sugerimos al paciente cuando damos alguna recomendación
recomendación o alguna indicación, bueno, pues Organización Mundial de la Salud, CDC, o sea, son recomendaciones internacionales y las podemos utilizar basados en evidencia, ¿no? Porque sí, porque no, porque a veces también puede estar la duda, doctor, pero fíjese que yo sí quiero vacunarme y quiero ponerme una cada 6 meses para estar entre más protegido mejor, ¿no? Entonces, digo, al final del día, como bien dices tú, no podemos prohibir, no podemos obligar, pero bueno, damos estas recomendaciones. Mira, la evidencia al día de hoy nos dice esto, nos sugiere esto, está sustentado en tal cosa, y entonces sería como una manera objetiva de hacer estas recomendaciones y que el paciente se sienta seguro, en confianza, y bueno, pues tenga, pues sí, este acercamiento y confianza con su médico tratante, ¿no? Sí, creo que es justo, ¿no? La parte de la confianza con el médico, ¿no? Desde el que decíamos en un inicio, me siento mal y creo que es otra cultura mexicana y no voy. Primero me automedico. Sí, claro, yo soy el primero. Así es. Y ya después, si me sigo sintiendo mal, igual voy al médico, ¿no? Chance. Ya como un mes después que me sigo sintiendo mal, claro. Yo creo que ahora sí ya tengo que ir al médico, claro. ¿No? No hay una cultura de ir con el médico y tampoco a veces justo acudir con el especialista, ¿no? De que pues tengo algo respiratorio, pues voy con el neumólogo. Si es un tema de corazón, pues con el cardiólogo. Por algo son especialistas, ¿no? Porque justo si no a veces, digo, y no es por demeritar la labor de médicos generales, ¿no? Ellos tienen su área de especialidad. Exacto. Y lo que atienden, pero pues justo hay especialidades porque hay temas, como digo, no salen de su jurisdicción, entonces pues ya tienen que referenciar al paciente a un especialista para que ellos con su experiencia, con su conocimiento digan, pues sí, todos los síntomas parecía de esto, pero justo ese puntito que no viste es el que me está dando este diagnóstico. Claro. ¿No? Entonces confiar en los especialistas, acudir con los especialistas también es primordial para pues tener diagnósticos oportunos, certeros y control de la enfermedad al final del día. Pero como bien comentas, y lo voy a retomar, esta parte de la cultura de educación médica y preventiva no la tenemos en nuestro país, y no solo en México, también en otros países. Al final del día hay que saber que nuestro país, al menos ahorita nosotros estamos estructurados en un primer, segundo nivel y tercer nivel de atención, ¿no? A veces cuando me siento muy mal, quiero áreas de urgencias de un tercer nivel. Pues lamentablemente no es así, ¿no? Tenemos 3 niveles y a lo mejor tú te sientes muy mal, pero no es algo de gravedad que amerite un tercer nivel. Entonces hay que saber hasta dónde está, digamos que los objetivos del primer nivel de atención, que es meramente preventivo, ayudarte cuando tú te sientes bien, qué hay que seguir haciendo para que no enfermes. Ese es el objetivo del primer nivel. Pero a veces estamos con esta desinformación y quiero ir al médico general del centro de salud cuando ya voy desaturando, ¿no? Con oxígeno bajo. O sea, se sale de su jurisdicción y a veces, pues sí, reclamamos mucho a los médicos y que nuestro sistema de salud no sirve. Bueno, es que también parte de qué tanta educación tuve yo cuando estuve bien para prevenir y que no estoy tocando las puertas correctas, ¿no? Y adecuadas. Entonces, nuestro primer nivel de atención es muy eficiente para la parte preventiva, para el primer abordaje diagnóstico, pero como bien dices, cuando ya es un tema respiratorio y sale de su área, pues forzosamente tenemos que ir con el especialista para disminuir este impacto en calidad de vida, o que ya no estoy yendo a laborar porque ya me recetaron oxígeno, ahora ya no puedo caminar porque me canso, me fatigo y ahora ya necesito incapacidad. Entonces, también este impacto que tiene sobre las actividades laborales de una persona, una enfermedad respiratoria, se pueden prevenir si toqué la puerta correcta en el momento ideal, y la primera recomendación sería no fumar. Es la primera, digamos que, pues sí, la primera recomendación, el no fumar para evitar todas las enfermedades respiratorias, ya sea infecciosas, oncológicas, cicatrizales, fibrosis pulmonar, etcétera. Tabaco participa en todas y exacerba todas. Es decir, si ya la tengo y vuelvo a fumar, me va a descontrolar, aunque incluso tenga un buen neumólogo, un buen tratamiento, ese factor de riesgo pues va a seguir descontrolando las enfermedades. Sí, y justo, y si fuman, que busquen atención para dejar de fumar, ¿no? Exacto. Sí se puede. Tengo entendido, Sí, es una atención integral, ¿no? No solo es el neumólogo, se requiere también atención psicológica de los pacientes. Es correcto. Porque es una adicción, ¿no? Estamos hablando de que es una adicción. Y qué bueno que tocas el tema de no es un hábito, es una adicción. Entonces es una enfermedad, fumar es una enfermedad y pues la sustancia es adictiva, entonces se vuelve una adicción, pero nunca es tarde para dejar de fumar. Al día de hoy los equipos que apoyan a los enfermos o a los fumadores para dejar de fumar es un equipo multidisciplinario, donde está el neumólogo, está el internista, está el psiquiatra, está el adictólogo, está el psicólogo, el trabajo social, para ver estas barreras muchas veces. Y bueno, yo me enfrento a personas fumadoras que quieren dejar de fumar, pero no se pueden trasladar, ¿no? O sea, no están en la Ciudad de México, donde hay clínicas específicas para dejar de fumar. A veces queremos rastrear una clínica de tabaquismo pues a lo mejor en provincia. Es difícil tener una clínica de tabaquismo por lo que implica. Entonces la persona me dice, sí quiero, estoy motivada, ya no quiero fumar,
pero no puede trasladarse. Entonces son barreras de aspectos sociales que durante mucho tiempo se dejaron de lado, ¿no? Porque nos centrábamos en lo médico, pero el éxito hoy de una terapia para dejar de fumar es multidisciplinario y se puede. En cualquier momento hay beneficio de dejar de fumar, incluso si ya me dio EPOC, incluso si ya me dio cáncer, dejar de fumar nos da beneficio en función pulmonar, calidad de vida, esperanza de vida, control de las enfermedades, respuesta a los medicamentos, entonces siempre es una opción. Y esto habla también, ya cerrando el tema del tabaquismo, de lo increíblemente eficiente que fue la campaña alrededor del cigarro. Recuerdo muy bien haber visto algunos carteles de los años 70, creo que eran, donde decían, los médicos recomiendan fumar porque irrita menos la garganta, ¿no? Y aparecen tantas series, tantas películas que ya no se ve como algo que sea malo, ¿no? Solamente es como beber o es como tomar café, ¿no? Claro. Un cigarrito y todo. Un cigarrito. ¿No? Pero fue la eficiencia de esta campaña que estuvo alrededor del cigarro, ¿no? Como para conservarlo y tratar de, pues, hacer a un lado, ¿no? Lo malo que podría traer, ¿no? Justamente, siempre digamos que el objetivo de la industria tabacalera ha sido tener usuarios. Y entonces hemos virado desde los primeros dispositivos electrónicos, ahora los diferentes cartuchos, ahora los diferentes sabores y las diferentes sustancias. Entonces, la factibilidad incluso de que tú lo recargues o que lo deseches y adquieras otro, o de que te dure más tiempo. Entonces, ellos siempre han buscado, como la industria, digamos que de las computadoras, de los celulares, ver qué requiere el usuario y eso es lo que yo voy a proporcionar con intención de seguir vendiendo mi producto, ¿no? Y en este caso, pues antes también decían que las imágenes que tenían las cajetillas eran, pues, hombre fuerte en el caballo, viril, todo esto. Entonces, pues al final del día ha sido mercadotecnia de la industria tabacalera y que pues es un tema muy difícil, muy complejo de atacar, pero pues lo seguimos trabajando, ¿no? Sí, no hay intereses de por medio de es correcto. O sea, inclusive, ¿no? Como decías, en los 70 había anuncios, la mujer embarazada fumando, ¿no? Ahora, bueno, ves una mujer embarazada fumando y claro. ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Claro. ¿Qué está pasando? Pues lo recomendaban y justo creo que, o sea, es una droga legal que no debería ser, ¿no? Es correcto. Porque te están vendiendo un producto que ellos ya saben, te va a generar adicción. Es correcto. O sea, hay una alevosía ahí de te voy a vender algo que ya sé que te va a generar adicción y te lo voy a seguir vendiendo, ¿no? Y como dices, por eso el tema de los vapes, pues no va a funcionar para que dejes de fumar si también le están metiendo nicotina, que es lo que te está generando la adicción. Exactamente. Y también al día de hoy también se han hecho estudios donde se ve que incluso los sabores son más adictivos que las propias sustancias que ya contenía el cigarro, ¿no? Entonces, sabores dulces son mucho más adictivos y pues ¿qué es lo que hace la industria? Pues ahora tengo cerca de 7,000 sabores, todos mezclados, cada vez más dulces, cada vez más adictivos, y esta persona que empezó utilizando por moda, por desconocimiento, desinformación, ya que la adicta va a caer al cigarro convencional por costo, porque sale mucho más barato el cigarrillo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la industria tabacalera? Seguir teniendo usuarios, ¿no? De diferentes formas, de diferentes maneras, pero nunca ha buscado definitivamente apoyar al fumador a que deje de fumar, ¿no? Entonces, en resumen de este gran episodio, deje de fumar. Sí. Si no fuma, no lo haga. No lo haga. Si no fuma, tampoco el vape es una opción. Como de, bueno, al menos no fumo, entonces voy a empezar con el vape. Mejor, preferiblemente no. Todas las vacunas de influenza, ¿no? Y cuidado con los cambios de temperatura, ¿no? Que ahí sería interesante, pues, hablar de este mito, ¿no? Que había alrededor de tápate porque si no te vas a enfermar. Justo. Y es como, no es que el suéter te proteja del virus, ¿no? Pero es por los cambios de temperatura. Así es, por los efectos que tiene la humedad y la inflamación a nivel de la vía aérea, que estamos predispuestos a infecciones. Pero no es que si yo me pongo un suéter no me voy a enfermar, ¿no? O no comas cosas frías, no comas nieve, si estás con gripa, justamente nada que ver, no tiene nada que ver eso, a diferencia de vacunas y otras cosas que sí al día de hoy tienen evidencia de que sí protegen, ¿no? Y ya para cerrar con este episodio, tenemos una pequeña tradición aquí en Más Allá de la Ciencia, que es al final de los temas académicos, hacemos una pregunta random que fue seleccionada de una tómbola gigante que tenemos. Entonces, la pregunta random de este episodio es... Carla, aparte de la neumología, ¿cuál es tu gran pasión o tu hobby? Mira, pues a mí me gusta mucho realizar el baile folclórico. Y lo realicé durante mucho tiempo. Digo, ahorita ya estoy un poquito más metida en la parte de la especialidad, pero siempre era la persona que participaba en los eventos de la escuela, de las casas de cultura, de la parte municipal de donde yo vivía. Entonces me gusta mucho, es una pasión que yo tengo escondida, muchos no la conocen, y me gusta mucho el baile folclórico. ¿De alguna región en particular o como...? No. Irlandés, ¿no? De Europa, ¿no?
No, o sea, regionales son los que más disfruto y los que llegué a practicar mucho tiempo. Y ya no lo haces así como... Por tiempo, fíjate que ahorita por tiempo, pero probablemente si en algún momento tengo la oportunidad de regresar un poquito, sí me gustaría mucho, es una distracción y fuera de la medicina es una de mis pasiones, el baile. También es un ejercicio, ¿no? Claro, también ayuda la condición. Yo dijera, es buen momento para promocionar tu próxima presentación. Vayan a ver. Voy a estar. Amanda Hernández. Ahí nos vemos. Todavía no, pero lo vamos a trabajar. Muy bien. Perfecto, pues Carla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Episodio. Será, yo creo que de bastante utilidad para toda la gente que ya nos está siguiendo. Entonces sigan las recomendaciones, sigan a Carla también si tiene redes sociales, nos la va a dejar. Pero pues muchas gracias, Carla, por este episodio. Gracias a ustedes, igualmente. No, igualmente, doctora Carla, agradecer, Diego, agradecerte a ti, agradecer gracias a la audiencia por acompañarnos durante este nuevo episodio. Esperemos que les esté gustando el contenido. Si tienen recomendaciones, temas que quieran revisar, con gusto déjenoslo ahí. Ya saben, reaccionen, comenten y nosotros estamos aquí para mantenerlos informados. Síganse informando en fuentes oficiales y nos escuchamos en el próximo episodio de Más Allá de la Ciencia. Perfecto. Listo. Muy bien. Lo hicimos bien. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.